para Brucela, para diagnóstico de Brucela, en la prueba de tarjeta, entonces se tiene que correr la siguiente prueba, que es la complementaria, la de Rivanol o la de fijación de complemento, que es el mismo fin, el mismo objetivo, el mismo fundamento. Simplemente la técnica difiere. ¿Sí? Profe, en un hato, ejemplo, 100 vacas, a todas se les hace la primera, se pudiera decir la primera prueba, ¿no? La que es de cajón. Sí. Y la segunda prueba para, o sea, concretar nuestros resultados, ¿se hace un aleatorio o igual se hace para todos? No, se hace para todos los reactores. Todos los reactores. Igual como, por eso les hago el comentario que se relaciona con la de tuberculosis. Probablemente es diferente, ¿no? Allá hacíamos mención. Un animal, cuando hacemos el primer barrido, ¿eh? O prueba, bueno, inicial, para efectos de campaña, porque en tuberculosis les hacía el comentario que la tuberculina tiene un control, por decir que no cualquier médico, o vaya, no todos los médicos, no, para que no se malinterprete de cualquiera, no todos los médicos pueden, deben hacer pruebas de tuberculina. ¿Por qué? Porque el producto tiene un control por lo de la campaña, con las instancias correspondientes, AGARPA, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo como médico, si yo no estoy certificado para hacer las pruebas, me es muy difícil conseguir una tuberculina. O sea, no es como ir a comprar una pastilla, una penicilina, etcétera, a la veterinaria. O sea, no existe en una veterinaria tuberculina para comercializarla. ¿Sí queda claro? Y en cambio, el reactivo para Brucela, ese sí lo puedes conseguir más fácil. No quiere decir que todo en cualquier farmacia exista o que todos los laboratorios la distribuyan, pero sí hay manera, obviamente, de poderla conseguir para que tú hagas pruebas individualizadas en los animales o también una prueba general en el hato. Así queda claro, ¿verdad? ¿Tú, José Manuel? Sí queda claro esa parte. Sí, profe, está bien. Ahora, tu pregunta que tú haces. Cuando yo voy a hacer un diagnóstico, sea con fines de diagnóstico clínico, yo como médico externo, sin estar ligado a la campaña, yo quiero hacer un diagnóstico de Brucela, de un hato o de un solo animal o de 3 o 4 animales, porque puede ser que tenga una sospecha de que haya Brucela o simplemente para saber cómo se encuentra el hato. Entonces, tomo la muestra, si es que voy a realizar la de serología, tomo la muestra y si yo tengo el material necesario para correrla, porque es una prueba pues relativamente sencilla para poder realizar aún en campo o en tu casa o si tienes en tu clínica o vaya en un lugar adecuado para eso. Supongo que ya conocen la técnica de esto y el material que se ocupa, ¿no? Y entonces, lo que van a ocupar es una muestra de suero, una cantidad que se hace una relación, que la cantidad son 0.33, que correspondería a una gota, ¿no? Que vas a poner en una pipeta o con un capilar o con jeringa. Una gota en un espacio de un cristal y entonces le vas a agregar la misma cantidad, me refiero a relacionado hacia la misma cantidad de la muestra y luego se va a mezclar y se deja un tiempo necesario, recomendado por la técnica, y luego se hace la observación en cuanto a coloración y a aglomeración o una reacción antígeno-anticuerpo.
Y luego ya se toma la lectura, si es negativo, si es positivo. Bueno, vaya. Tú le hiciste la prueba con fines de campaña. Con fines de campaña sí se tiene que hacer a todo el hato, a animales de una edad de 5 a 6 meses en delante, a todos, machos y hembras. ¿Eh? Y entonces, cuando ya tiene los resultados, dices, ah, mira, este animal o estos animales son reactores. Y como no tienes evidencia alguna anterior en el caso de los resultados, pues no sabes qué haya sucedido con esos animales, porque puede ser una gran cantidad de factores que puedan estar también interfiriendo para esa respuesta. Y una de las principales, o vaya, en donde está basado esto principalmente, es que obtengamos una respuesta post-vacunal, porque para brucela sí hay bacterina. Y entonces, puede ser que tengamos una respuesta por ese tipo de factor. Y entonces, por norma de la campaña, se tiene que correr esa prueba, en donde vamos a descartar ese resultado, ya sea por efecto de anticuerpos postvacunales o también si es por efecto de infección. Infección de campo, pues que la vaca o el becerro, la becerra sí esté infectada. Es con ese fin, obviamente, de correr esa prueba. Cuando hacemos un diagnóstico con fines solamente de diagnóstico clínico y que yo sospecho de una vaca que porque tuvo problemas reproductivos o vaya X factor, le hago la prueba y supongamos que me dio positivo la respuesta. Ahí yo debo de tener información de el control que se tiene antes en el control preventivo, si esos animales son vacunados, bacterinizados o no, o algunos otros factores, que puede ser también que tengamos una respuesta, un falso positivo por otros factores, pero el principal es ese. En el caso de vacas, desde el momento bueno, ahorita que me acordé, en este caso vacas adultas, ¿no? O vaquillas también que ya están gestadas, y como mencionábamos ahí en información de la brucela, que su comportamiento es subclínico y que el clínico, y cuando la enfermedad obviamente se manifiesta, es reproductiva y que aquellas hembras que están gestadas pueden abortar. Pueden porque no es el 100% de los animales que aborten por brucela. O si abortaron una vez por brucela, ya las siguientes gestaciones no abortan. Solamente hay secuelas y hay complicaciones reproductivas por efecto de la infección, pero puede llegar a término la gestación. Entonces, cuando una vaca o vaquilla que vaya a su primer parto abortó, y acorde a la información que tenemos de la enfermedad, que el aborto se presenta principalmente a partir del tercer tercio de la gestación. Y entonces hay más sospecha de esto, de la enfermedad. Entonces, se puede ser brucela. Y aparte por el historial del hato y la zona, esto, y decir, pues puede ser que sí haya, o a lo mejor nunca he hecho pruebas o algo, y la sospecha sigue. Entonces, para verificar esto o confirmar, pues tengo que muestrear a este animal, enviarlo al laboratorio y que me hagan un diagnóstico de brucelitis. ¿Cuál es? Obviamente puede ser esta de antígeno anticuerpo, o puede ser la de histopatología, o puede ser la de vectorología, cualquiera que sea. Pero en el caso que si es por serología, la muestra o el muestrear a ese animal tiene que ser de 15 días en delante después del evento reproductivo. Háblese de aborto, háblese de un parto prematuro o háblese de un parto con ciertas sintomatologías, tanto en el producto como en la hembra, y que haya sospecha de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque en la eliminación del feto del producto, un parto normal, va a haber
una eliminación muy alta de brucelas, porque estas todas están concentradas en el útero. Acuérdense de la sustancia que se produce ahí y hay un demasiado tropismo, un gusto por las bacterias sobre esa sustancia. Por lo tanto, la mayor concentración va a estar ahí, en el útero, ¿eh? Y estas obviamente van a estar recirculando, sí, esto es cierto, ¿no? Pues es viable que están recirculando a nivel sanguíneo, pero la mayor concentración está ahí. Entonces, en el momento del evento reproductivo, va a haber una gran cantidad de eliminación. Si tomamos la muestra, esto ya está comprobado, ¿no? Si tomamos la muestra inmediatamente después del parto, 2, 3 días después del parto o antes de los 15 días, puede ser, ¿eh? No es el 100% tampoco, que el resultado sea negativo, aún estando infectado el animal. Entonces, por eso es que se recomienda que sean 15 días posteriores al evento. ¿Para qué? Porque ya va a haber más multiplicación de la bacteria, ya va a haber más concentración de bacterias a nivel sanguíneo. Y entonces ya hay más probabilidad de que la prueba nos dé positivo si es que el animal abortó por ese tipo de infección. ¿Sí? Y entonces, cuando ya tenemos el resultado, entonces hay que hacer la siguiente prueba complementaria, que por lo regular, cuando se hacen los diagnósticos clínicos, por lo regular no la hacemos, ¿eh? Y entonces, esos animales están como reactores positivos, en este caso de brucela. Por efectos de campaña, sí se debe de realizar eso para descartar los postvacunales, ¿no? Que ahorita vamos a hablar un poco más cuando hablemos de lo de las vacunas. No sé si quedó claro ahí, José Manuel. Sí, profe, gracias. Bueno, entonces está la prueba de tarjeta y posteriormente se va a hacer la de Rivanol con ese fin, con ese objetivo, ¿no? De descartar los resultados postvacunales. Existe la prueba esta que está ahí, la prueba B, que es anillo de Van, o conocida también como anillo en leche. Lógico, se ocupa la muestra de leche del animal que se va a muestrear, que se va a diagnosticar. Entonces, por tanto, debe de ser hembras lactantes, ¿no? Lógico. Esta prueba, pues, no es tan común realizarla, ¿no? Solamente con fines de campaña se hace en aquellos hatos lecheros en donde ya están en un nivel o vaya en una etapa de control o que ya esté erradicada la enfermedad también y que por ciertas situaciones o factores en algún momento de algún diagnóstico, cuando se corre otra vez otra prueba, haya animales reactores positivos. Y entonces a esas vacas, estando en lactancia, se les hace esta prueba, ¿no? No es tan común, pero simplemente por eso se le conoce como de vigilancia epizooteológica, ¿no? Entonces, las más comunes, la primera es la prueba de barrido, ¿verdad? Que es la prueba de tarjeta o prueba tamiz o prueba de filtro, y los animales que salgan reactores se les hace la prueba complementaria, la más común es la de Rivanol, ¿no? Ahorita denle una leída a las técnicas en qué consiste, ¿no? Este tipo de prueba para que sepan el fundamento y el por qué se hace esta prueba. La prueba de fijación de complemento no es tan común que la realicen, pero es con el mismo fin y con el mismo fundamento. De igual forma, hay otras pruebas, la PCR, la de prueba de Lis, etcétera, etcétera, pero y con el mismo, ya les mencionaba el por qué no se corren o no son tan comunes, tanto para fines de campaña como para fines de simple diagnóstico médico, ¿no? Bueno, esto ya lo saben ustedes, cómo se hace la recolección de líquido sanguíneo. No es la única vía, puede ser también el yugular o puede ser en algún otro vaso sanguíneo. Lo que ocupamos es sangre, pero esta técnica es más práctica, ¿eh? Y es la más común que se realiza cuando se está haciendo el muestreo al hato en su totalidad, ¿no? Referente hacia animales obviamente mayores de los 5 o 6 meses de edad. Se puede hacer antes, de hecho, en algunos de los casos se toma la decisión a muestrear animales por arriba de los 3 meses, cuando ya su sistema inmunológico pues, ya está trabajando y ya podemos obtener una prueba
un resultado, pues no el 100% confiable, pero ya nos puede dar una cierta evidencia de que el animal está enfermo. Bueno, enfocándonos a la profilaxis y conociendo la enfermedad, conociendo las vías de eliminación del microorganismo de un animal infectado y obviamente la diseminación de la enfermedad, pues debemos de tomar en cuenta todas esas recomendaciones para disminuir la probabilidad de diseminación de enfermedad. Entonces recuerden que pues lo más común, que la infección llegue a un hato no infectado por la introducción de un animal infectado. Ese sería obviamente lo más común. Pero también puede suceder por otras vías, ¿no? Recordemos que no es la única, de hecho están inmersas una gran cantidad de formas de infección, desde la conjuntival, la oral, la nasal, y la vía obviamente venérea, la piel indemne, etcétera. Obviamente todo está inmerso ahí, los reservorios, ¿no? Hay animales silvestres o aún domésticos que acorde al curso de la enfermedad y a la presentación, a la manifestación subclínica, pues la diseminación obviamente puede ser relativamente fácil, ¿no? Y a los vectores también, ¿no? No se descarta aquí la mosca hematófaga y la garrapata, obviamente alimentados de animales infectados y posteriormente animales sanos. La vía iatrogénica, manejo obviamente del manejo reproductivo, el palpar vacas infectadas, previa, obviamente, información. Si no se tiene la información, pues preguntar o ver la manera de cómo está la situación y evitar palpar vacas sanas con el mismo guante, ¿no? O algunas otras situaciones en el sentido de las agujas que se utilizan para inyectar a los animales y inyectar a otros animales sin desinfección o con la misma aguja, obviamente, infectada, ¿no? Y así podemos mencionar muchos más. El contagio obviamente puede ser de una forma indirecta también. Los animales comen, o sea, varios animales comen en el mismo comedero, beben en el mismo bebedero. Entonces, esa es otra forma, obviamente, de contaminación, ¿no? Hablábamos de la vía oral. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. Y luego, todas las eyecciones, obviamente, que tienen los animales de manera natural, orina, heces, las secreciones nasales, oculares y vocales, pues todo obviamente puede estar contaminado. Entonces, esto hay que tener muy en cuenta. Hay algunas, en la parte reproductiva, ya veíamos que por el comportamiento que tienen las hembras en esta fase reproductiva, ¿no? Una hembra en celo elimina secreciones de su útero, el moco. Ese moco puede estar contaminado. Y por ese comportamiento que tienen las hembras, y obviamente los machos también, pero en los sistemas productivos, principalmente lecheros, no hay machos, se lleva a cabo la inseminación artificial, pero las hembras que no andan en celo van, huelen, lamen, consumen las secreciones, y más aún cuando una vaca pare, aborta, etcétera, hay eliminación de las membranas fetales, las lamen. La madre puede consumirlas, no el 100% de las hembras la consumen, ni tampoco en su totalidad. Pueden consumir poco, pero sí lamen, consumen líquidos desde el momento en que andan en trabajo de parto, tanto la madre como otras que están en el mismo corral. Los fetos que son abortados, eliminados obviamente con grandes cantidades de secreciones, también las hembras que están en ese corral también van, lamen, consumen, etcétera. Es una vía de contagio. Si no se les da un buen manejo tanto a las placentas como a los fetos,
pues es un foco, obviamente, de diseminación ahí de este tipo de bacteria. Los perros las pueden consumir, lamer, etcétera, arrastrarlas hacia otros lados, contaminando el ambiente, contaminándose ellos mismos y así seguir el ciclo de la enfermedad. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto, en todos los factores, obviamente, de manejo para disminuir esto. Pero para esta enfermedad existe también la medicina preventiva en el caso de las bacterinas, ¿no? Pero de igual forma, y les vuelvo otra vez a recalcar, ¿no? Lo primero que debemos de hacer es que los animales estén en buenas condiciones nutritivas, porque un animal con estrés nutricional de menor, medio a alto, pues todo se le va a venir, obviamente, en la parte negativa, en la parte infecciosa, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico está deprimido. Entonces, pues tiene más opción, obviamente, de contraer cualquier tipo de infección, o si llegan las bacterias, los virus, etcétera, pues estos van a tener la puerta más libre, ¿no? Y van a tener más acceso. Entonces, no van a tener esas barreras de defensa en el organismo, los cuales les puede bloquear el desarrollo ya estando dentro del organismo. Entonces, aquí primero es corregir eso. No queramos prevenir las enfermedades con solamente la técnica de la vacunación o bacterización, cuando no corregimos los otros factores, ¿no? Principalmente entre la nutrición. Un animal delgado, flaco, etcétera, le ponemos la bacterina, la vacuna, lo desparasitamos, las vitaminas, pues ¿de qué le va a servir? En mínimo o nada, ¿eh? Mejor lo que gastemos o lo que se vaya a gastar en eso, pues hay que gastarlo en un poco de alimento, ¿no? Y posteriormente, cuando los animales estén en buena condición, entonces sí, utilizar las otras herramientas. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de herramienta preventiva, en el caso de las bacterinas, vacunas, desparasitantes, no son una vara mágica, ¿no? En que al ponerlas ya se va a terminar todo. Aún estando el animal en buenas condiciones, el efecto no es el 100%, ¿eh? O por decirlo así, no vamos a hacer que no se enfermen los animales, ¿no? Va a haber casos clínicos, ténganlo por seguro. Vamos a disminuir la incidencia y vamos a disminuir la gravedad del caso y vamos a tener un efecto positivo o más positivo como resultado de los tratamientos en los casos clínicos. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico tiene una respuesta obviamente más favorable que si el animal no estuviera vacunado o que si el animal obviamente tuviera deficiencias nutricionales. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Bueno, esta enfermedad pues, obviamente pues tiene ya muchos años presente en la ganadería mundial, ¿eh? Y con respecto a su estudio, pues también la bacterina o la bacteria, ¿no? Mejor dicho, la bacterina, la cepa, ya tiene varios años, ¿no? Y como les mencionaba, este producto, esta bacterina, se encuentra en el mercado y con facilidad la podemos comprar, encontrar, etcétera, y aplicarla, ¿no? Y también igualmente, como les mencionaba, el reactivo para hacer las pruebas, en este caso de la serología, también se encuentra en el mercado, ¿no? Entonces, la podemos conseguir y poder hacer. De hecho, los laboratorios, de hecho, aquí en el CUSUR se realiza esta prueba, ¿no? Entonces, es relativamente fácil, pues, hacer el diagnóstico, ¿no? Y la medicina preventiva. Esta bacterina, cuando se produjo, fue con este fin de prevención de esto y dio muy buenos resultados. Acorde a la información, ya veíamos ahí anteriormente que produce una inmunidad humoral y mediada por células, ¿no? Y nada más que hay un inconveniente con este tipo de cepa, principalmente para el diagnóstico. Entonces, esta cepa, la que es la 119 o 19, ¿eh? Porque algunas vienen como 119, otras la comprimen a 19, ¿eh? Pero vaya, es la misma. Esta cepa
si recuerdan la morfología de la bacteria, que es en el caso de Brucella bovis, es de cepas lisas. O sea, a diferencia de la Brucella melitensis, que es de cepa rugosa. Entonces, esta obviamente es con esa morfología, y aparte de eso, el problema de como una característica negativa que tiene esta bacterina, es que cuando se hacen los diagnósticos a un cierto plazo en tiempo después de la aplicación, nos puede dar o nos da, ¿verdad?, porque es alto el porcentaje, da una respuesta postvacunal. Y ese es el motivo de que los animales se sometan, la muestra de esos animales, reactores, se someta a la prueba de Rivanol. Porque esta prueba obviamente nos va a descartar ese tipo de respuesta. Obviamente se hace por ciertos niveles de dilución, y eso es lo que se confirma con ese tipo de prueba, el efecto postvacunal a aquellos animales que se les ha aplicado esta cepa. Existen estas dos presentaciones, que es la dosis clásica y la dosis reducida. La clásica es para becerras de 3 o de 5 a 6 meses de edad hasta los 12. Animales menores de 12 meses, nada más con el inconveniente, esto ya lo vimos, que no vacunar animales menores de 3 meses. Las recomendaciones de los productos, por ahí hacen mención de 5 a 6 meses en adelante, hasta los 12 meses, si es la dosis clásica. Y a los animales de 1 año hacia adelante, la dosis reducida, solamente a hembras. Ven aquí, no dice becerras y becerros, ni vacas ni toros, solamente becerras y animales adultos, solamente a hembras. Los machos no se bacterinizan. ¿Por qué? Porque hay reacciones negativas con respecto a la aplicación de la bacterina. Les puede producir síntomas de los cuales ya hablábamos anteriormente con respecto a los machos: epididimitis, inflamación de las glándulas y inflamación de los testículos. Entonces, hay que evitar esto. Lo pueden aplicar, pero no es recomendable. Entonces, la dosis de esta, obviamente es en el sentido, también hay que tener en cuenta que no de una dosis clásica puede ser una dosis reducida. O sea, si yo tengo un producto de dosis becerra y voy a bacterinizar animales adultos, que de una dosis de becerra haga 2 para vacas. No. Bueno, lo puedes hacer, pero no se debe. ¿Por qué? Porque la concentración obviamente no tiene la seguridad que vaya mitad y mitad en concentración de unidades formadoras de colonia. Entonces es por ese hecho. Comercialmente ya existen las 2 presentaciones: dosis becerra, dosis vaca. Inicialmente eran 5 ml, y actualmente ya las recomendaciones, acorde a la concentración, vienen en 2 ml. Algunos productos pueden encontrarlos también que vengan en 5 ml, pero lo más clásico o lo más común en la actualidad son 2 ml vía subcutánea. Algunos productos también, o algunos casos comerciales, específicamente de su producto, también la recomiendan intramuscular o subcutánea. Y la mejor vía, claro está, que la subcutánea, ¿no? Entonces, como tenemos esas contraindicaciones para el diagnóstico, se deben de tomar en cuenta la siguiente información. Las becerras que hayan sido bacterinizadas con esta cepa y con su dosis obviamente recomendada, estas becerras se deben de muestrear con fines de diagnóstico. Si se tiene esa información certera de cuándo fueron bacterinizadas, se deben de muestrear hasta que tengan de 22 a 24 meses de edad, para evitar, obviamente, los falsos positivos.
Y las vacas o animales adultos mayores de 1 año que hayan sido bacterianizados con esta cepa y con esta dosis vaca, se deben de muestrear a los 11, 12 meses después de haber sido aplicada la dosis o la vacuna, la bacterina, para evitar esos resultados falsos positivos, ¿no? Entonces hay que acatar esto. Claro está que ya no haya vuelto, ¿no? Porque en ocasiones, y si es que así lo es, ¿no? Que hayan sido revacunados, ¿no? O que estén cercanos a la segunda o tercera vacunación, porque, bueno, esta cepa de inicio, ¿no? Cuando salió esta bacterina, de acuerdo a la recomendación de la casa comercial y por, obviamente, características propias de la bacterina y por resultados que se hacen a los animales en cuanto a concentración de anticuerpos, era dosis única de por vida, ¿no? Con una sola bacterización, obviamente, se asumía que tenían anticuerpos durante toda la vida del animal. Pero, acorde a la ya posterior, de acuerdo a la incidencia de la enfermedad en un hato, al porcentaje de respuesta que tengan los animales en cuanto a presencia o infección de esto, se pueden hacer otras ajustes en el calendario de vacunación. Lo que se puede hacer es que a los animales que han sido bacterianizados como de inicio, a los 3 o a los 5, a los 6 meses, se haga una revacunación a los 30 o 60 días para subir los niveles de anticuerpo. Y posteriormente, anualmente. Esto es con fines de que estamos en una región incidente de brucela, o si el hato, en el hato se ha diagnosticado casos o cierto porcentaje que ha aparecido en esa población, con mayor razón. De hecho, en hatos infectados, para apoyar a las hembras en la reproducción o mantención de la gestación, se les aplica una intermedia. Cuando son diagnosticados ya de gestación, se les hace una aplicación de bacterina de Bruselas. Pero esto ya es con criterios obviamente muy individualizados de un hato. Lo más recomendable es que hagas la aplicación, la revacunación y listo. Si estás en una zona incidente, pues puedes estar aplicando anualmente. Esa es una de las recomendaciones. Bueno, cuando se dio a saber o se vino más a la luz, o sea, en conocimiento, fue cuando inició la campaña. Cuando inicia la campaña, pues se hace el barrido de los hatos que entraron a control y erradicación y se daban cuenta que había hatos que tenían un porcentaje muy alto de respuesta o de animales reactores. Entonces se empieza a recabar información en algunos hatos, los que las tenían, otros a lo mejor no, etcétera, en cuanto a los calendarios de vacunación. Y la única cepa que había en ese tiempo era la cepa 19 o 119, esa era la única. Y entonces, caray, empiezan a muestrear animales y empiezan a hacer trabajos de investigación y hacer comparativos y se dan cuenta que el efecto era por respuesta postvacunar, por anticuerpos circulantes. Y cuando hacía la prueba, le daban positivos. Y pues se dieron cuenta, pues al año o 2 años de iniciada la campaña, ¿no? Y pues ya se habían eliminado una gran cantidad de animales. Pero pues esto sirvió para no seguir eliminando animales reactores falsos positivos. Entonces, por ingeniería genética lo que hacen es a la Brucella abortus, ¿no? Por ingeniería genética, hacer cepas rugosas, ¿no? Para, con esto, hacer una predicción de que pudiera evitarse esos falsos positivos postvacunales.
Y entonces realizan elaboran esta cepa que es la RB51 y se empieza a aplicar a los atos. Y la respuesta fue de que no hubo, o el resultado fue de que no hubo respuesta de estos animales muestreados a corto o a largo tiempo después de haber sido aplicada. Entonces, con eso se elimina y entonces ya se recomienda, a partir de ahí se recomendó que se aplique este tipo de cepa a los atos y más aún los que estaban en control de la enfermedad, en campaña. Los que no y son incidentes, pues siguen aplicando cualquiera o la otra, ¿no? La otra es más agresiva y obviamente con mayor potencia en la producción o mayor activación del sistema inmunológico y produce más anticuerpos. De hecho, en atos infectados, lo que se hace es meterla un refuerzo con la otra, con la cepa 119, aún aunque se esté metiendo esta. Pero hay que tener los datos o como información para cuando se haga un diagnóstico de los animales para evitar, obviamente, ese tipo de respuesta. Entonces, de igual forma, ya la mayoría de los laboratorios están produciendo la cepa ¿no? La RB51, y en el mercado sigue existiendo también la otra, la cepa 19. Igual son las mismas recomendaciones de aplicación, simplemente es para con fines de diagnóstico y tener la información para evitar esos resultados de los cuales les comentaba. Una vaca con brucela, o sea, tal cual ya confirmando su diagnóstico, tanto por esta prueba, si es que hasta ahí le dejamos, o si queremos hacer la de Rivanol para descartar esto, si es que tenemos o no tenemos información de la vacunación, pues no hay otra más de que, igual como en tuberculosis, ese animal se tiene que eliminar del acto. Que claro, dependiendo de los porcentajes que nos salgan reactores, pues se deben tomar unas ciertas consideraciones para no despoblar el hato, como les comentaba en tuberculosis, ¿no? Entonces hay que tomar ciertos factores para entonces mínimo segregar los animales enfermos de animales sanos, evitar obviamente la alimentación de recría con leche de esas vacas, ¿no? Entonces hay que tomar algunas recomendaciones como tal, pero la principal o el tratamiento como tal es eliminación, el sacrificio de los animales. Es decir, bueno, pero brucela en el caso de los humanos sí tiene tratamiento, sí, pero es diferente obviamente el comportamiento. Ahora estamos hablando acá de un ser humano, estamos hablando de un animal y que tienen un periodo de vida pues obviamente corto, independientemente de algunos otros factores de edad del animal, la producción del animal, gestado, no gestado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la brucela es sensible a penicilina, estreptomicina principalmente y a otros, ¿no? Rofloxacina y a algunos otros productos, obviamente, que están en el mercado. Pero el tratar una vaca con brucela, pues va a ser muy caro, ¿no? ¿Por qué? Es crónico el problema y crónico el tratamiento. En el caso de los humanos, como primer tratamiento, es mínimo 21 días de tratamiento a diario. Mínimo. Y luego un segundo tratamiento con intervalos de 15 días, otro, y luego otro. Y aparte de cómo responda el organismo, ¿no? Porque también obviamente se puede encapsular y puede dañar a hueso y quedar encapsulado en hueso y posteriormente con algunos otros daños también que pueda haber, ¿no? Entonces, no es práctico, no es económico un tratamiento de brucela. Podemos tratar los síntomas, ¿no? Porque hay unos síntomas obviamente secundarios de brucela. O sea, las vacas, como les decía, pueden abortar una vez y ya no volver a abortar. Pero se mantiene la gestación del segundo, tercero, cuarto, todos los demás partos, pero en el momento del parto tiene complicaciones. Una, que el becerro nazca muy débil, muera posteriormente, es un becerro desarrollado y enfermizo. O de un producto obviamente no contaminado, pero
la vaca por lo regular es alto el porcentaje de retención placentaria, alto la consecuencia obviamente de endometritis, metritis, piometra y la pérdida de peso, la pérdida de la producción y posteriormente la dificultad para volverse a gestar. Entonces va a haber un intervalo de tiempo, lo que se conoce como días abiertos en la vaca, muy amplio comparado con las vacas sanas o vacas que no tengan ese tipo de problema. Si nada más de entrada, vacas que no están infectadas con brucela o vaya que no sea una enfermedad crónica o subclínica, simplemente por contraer una infección uterina, pues ya son de 10, 20, 30 o 40 días posteriores que se tardan a gestarse, ¿no? Ahora, una vaca con ese problema, y más aún, porque la pérdida de peso es excesiva, pues hasta que no, obviamente, el animal gana peso, ¿no? Porque lo primero que hace la vaca, vaya, el organismo como tal, es la supervivencia, mantenerse vivo, con las reservas corporales que tiene o lo poco que consume. Posteriormente, la producción, hablando de vacas en producción, entonces, lo poco que pueda dejar para la producción, aparte la que le está consumiendo también energía. Y lo último que hace es reproducirse, ¿eh? A diferencia de los humanos. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta sobre esto, sobre brucela, sino para pasarle a otro tema. Entonces, obviamente lo que queremos es tener animales sanos. Dentro de la recría, ¿verdad? Toda la reposición de los animales que estén sanos. No hay otro. Profe, ¿Preguntas? Sí. una vez que, bueno, si tenemos o estamos encargados de alguna producción X, si encontramos positivo algún ejemplar de ahí pues del hato, vaya, ¿en qué tanto tiempo se ve reflejado no sé, una baja en la producción de leche? ¿O a qué grado llega pues, a bajar su producción en cuánto tiempo debido pues, a la enfermedad? Mira, esto está ponderado estadísticamente. De aquí un hato infectado con brucela, pues puede estar mermando su producción en un cierto porcentaje, de acuerdo a la ponderación que se haga y de acuerdo al nivel de infección que tenga. ¿Por qué? Porque mira, una vaca que está infectada, supongamos que fue desde becerra se infectó. Y esto, recuerden que la reproducción de la bacteria va en relación al desarrollo del aparato reproductor. Entonces, en ese lapso de tiempo, pues no hay ninguna evidencia alguna, ni tampoco pudiéramos pensar que le está mermando su producción. Posiblemente se pondere en cierto porcentaje, pero bajo, ¿no? En cuanto a desarrollo, ganancia de peso, etc. Pero supongamos que no. Vámonos pensando de esta manera, que no haya efecto alguno en cuanto a la producción. Entonces, viene ya la parte reproductiva. Supongamos que este animal no tuvo ningún efecto, porque puede haber algún efecto, ya les mencionaba por ahí, la euforitis o inflamación de los ovarios que puede haber en el proceso cercano a la reproducción y que esto le merme la fertilidad al animal, que fue cubierto y que por efecto de hubiera disminuido o bloqueado la gestación. Pero supongamos que no suceda eso, ¿eh? De todos modos hay que tenerlo en cuenta, pero que no suceda eso, que ya le diste servicio a la vaquilla y se gestó, ¿eh? Se gestó y obviamente en este caso, cuando llega al tercer mes, entonces la probabilidad sí es alta de que aborte este animal, es alta. Entonces, supongamos que sí te abortó, este animal te abortó. Y que abortó pongamos que fuera al séptimo mes. Y que este animal, tú dices, es una vaquilla, y sí, mira, sí trae ubre y esto, y la metes a la ordeña. Por efecto de estimulación y por efecto de toda la fisiología, se le desencadena la lactancia. Y sí, la vez, mira, sí, es que ya le creció la ubre, ya da esto, ya, mira, ya esto. Sí,
pero no llegó a la producción que tenía esperada. Supongamos que es una vaquilla que de acuerdo a su genética, al manejo propio del rancho, a la alimentación, etcétera, etcétera, tenías un pronóstico de que esa vaquilla te iba a dar, vámonos bajito, 6,000 kilos de leche en toda su lactancia. Pero por ese efecto, obviamente, negativo que tuvo y con respecto a Bruselas, ya disminuyó 2,000 litros. Solamente te produjo 4,000 litros por lactancia. Entonces, sí, ahí ya va a depender de cuántos animales tengas igualmente como esa vaquilla y luego las vacas. Entonces, supongamos que el ejemplo es una vaca, ¿no? Que ya se gestó. Supongamos que esta no estaba infectada, pero se infectó cuando ya estaba gestada en su segundo parto, pongamos, ¿no? En su segundo parto, o puede ser tercero o cuarto, independientemente de esto. Por esa vaca ya conoces su primera lactancia y ya sabes cuánto te dio. Mira, esta vaca dio 8,000 kilos en su primera lactancia, reales, 8,000 kilos. Y se hace una ponderación a que cuando termine o en su madurez, en su tercera lactancia, te va a dar 10,000, supongamos, ¿no? Y entonces se infectó en su segunda gestación y abortó a los 7 meses. De igual forma le sucede lo que el ejemplo en la vaquilla, ¿no? Y aparte que si se le viene la retención placentaria, que si se le viene la endometritis, que perdió peso, que esto y que lo otro, etcétera, de todos modos la metiste a la línea, a la producción, y ya le mermaron 1,000 o hasta 2,000 kilos. Ahora vámonos al ejemplo de una vaca que está infectada y no aborta. Terminó, obviamente, su gestación, pero en la gestación se le viene la retención, se le viene la endometritis, etcétera, etcétera, y la pérdida de peso, y si iba a picar a su producción, iba a picar a 40 litros, solamente picó a 30. Y esto obviamente se pondera que va a disminuir en toda su lactancia 1,000 litros o 1,500 o hasta 1,000, o un poco menos de lo mencionado, ¿no? Y entonces lo que se hacen son promedios del lato, o sea, acorde a todos los eventos con respecto a Bruselas. Quizás, ¿sabes qué? Si no tuvieras Bruselas o si bajas la incidencia de Bruselas, obviamente es la incidencia de estos casos como ejemplo, por lo tanto, vas a subir en cuanto a producción. Si sigues así, vas a estar igual o vas a seguir bajando. Aquí obviamente puede ser un 5, un 10, un 25%, como lo mencionado, ¿no? Como de hecho está ponderado que las vacas obviamente pierden hasta un 25% de la producción. Aquí obviamente estamos hablando de las vacas infectadas o de ese número de vacas infectadas. Ya cuando hablas de todo el hato, entonces sí es la merma de todo el hato, que pudiera ser un 10 o hasta un 5%. ¿Profe? Y entonces, por ejemplo, bueno, el tiempo de la lactancia, que son los 305, 310 días, más o menos, se refiere a lo del pico, a los 90 días donde alcanza el máximo de producción, o qué onda, ahí se está refiriendo a eso. Y nosotros, por ejemplo, si tenemos la vaca, si ya sabemos que nuestra vaca ya abortó, que abortó a los 7 meses, pero pues obviamente vamos a seguir con todos los manejos que se le hacen normalmente. Una vez llegando a los 90 días donde está alcanzando se supone que el pico del pico máximo de la lactancia, ahí nosotros podemos hacer así como una relación o un cálculo para ver si nos conviene que siga en el hato o que no siga, o claro, cómo estaría el... Sí, esto se hace hasta aún en vacas sanas, ¿no? En donde tienen una presión de selección más rígida, porque como parámetros del hato, tú dices, mira, si es que las vacas de este hato deben de picar a cierto nivel, y se hace las vacas de primer parto deben de picar a un
a un 15 o un 25% de las vacas de segundo o de las vacas de tercero. O sea, me refiero a menos, ¿no? Pero se hace esa ponderación, obviamente, que tú estás realizando de esa manera. El pico de la producción, obviamente, es en el sentido de que la vaca parió y luego, o sea, estoy hablando de lo normal, ¿no? De la normalidad. Entonces, la vaca parió y inician de menor a mayor. Hay vacas que de calostro, obviamente, les pueden dar de 15 litros o 20 litros. Hay vacas que sí lo dan, ¿no? En ganadería intensiva. Y de ahí para abajo, algunas otras, o otras te dan 1 litro o 2. Pero en el siguiente ordeño, pues obviamente te van a dar menos y ya a partir de ahí va a ir subiendo la producción. Va a ir subiendo, subiendo y entonces el pico de la producción está ponderada a las 10 semanas. De 8 a 10 semanas el pico de la producción. Que la vaca obviamente esté de manera normal. Esa es su máxima producción. Hasta ahí llegó la vaca. Es decir, de 10 litros, de 5, de 10 litros que inició, llegó hasta 40, por decirlo así, o 30, vaya el número que se les venga en mente. Ahora, ¿cuánto se va a mantener ahí? ¿Eh? Y esto es, acorde a la genética, pues se menciona, son las vacas que se buscan en cuestión de la persistencia de la curva de la producción. Entonces, supón tú que se mantuvo ahí en esa producción 1 mes, o menos del mes, o un poquito más del mes. Obviamente es variable de animal a animal, pero tú sacas tu promedio y luego viene la baja, ¿no? Y luego se va hacia abajo. Lo que se busca es que no sea una picada en cascada, sea muy rápido, que hay vacas que así lo hacen, ¿no? Y hay otras vacas que tienen que ocupar principalmente los híbridos o en ganado de carne, ganado de doble propósito, que en el momento que quedan gestadas, ¡fum!, se van hacia abajo, ¿no? Porque están destinando energía a la cría o es un comportamiento obviamente natural. Y en ganado lechero lo que se busca es que sean más persistentes, que sean más constantes, que no vayan de picada, ¿no?, hacia abajo, a la inversa, ¿no? Entonces, que se mantengan un poco por arriba y que obviamente mínimo al final de la lactancia que estén cercanas al punto de equilibrio. El punto de equilibrio es que pague la vaca su estancia, todo el manejo que le estás haciendo, que ya no te dé a ganar, pero porque ya te dio a ganar antes, ¿no? Las vacas, la rentabilidad de la vaca son los primeros 200 días y a partir de ahí son subsidiadas por otras o por ellas mismas su costo. Porque también hay vacas que se van de picada y esas sí son subsidiadas un largo tiempo, ¿no? Entonces sí, pues ahí, no, claro, y entonces ahí lo que... sí. Perdón por interrumpirlo. Y en cuestión de las dietas la cuestión de dietas de estos animales, ¿qué podría cambiar? ¿O sigue siendo la misma dieta? ¿O qué onda? Claro que no. Bueno, de acuerdo a cómo se debe de manejar la dieta, es acorde a su nivel de producción en vacas productoras. O vaya, de una manera general, es acorde a su estado fisiológico. Por eso es que la recomendación es que se tengan lotificados los animales. En aquellos donde no se tienen lotificados, pues buscar la forma de cómo poder solventar ese tipo de situaciones, porque si no, si tú le das de comer de manera general, que hay hatos, en el caso del hato que está aquí enseguida del CUSUR, ahí con el Martín Romero y algunos otros por ahí, pues tienen un solo corral para todas las vacas en producción y hay vacas que te dan 5 litros y hay vacas que te dan 40 y tienen la misma comida. Claro que tú piensas, en el momento de ver, no, pues la vaca que consume menos, digo, lógico, va a dar menos leche, pero no lo es así, porque la vaca obviamente está consumiendo hasta que se llene y lo que hace es engrasarse, ¿no? Viene un engrasamiento, tal desvía eso para allá. Entonces, aquí más que nada, la recomendación, la lotificación, ¿cómo puedes hacer eso? Donde no justifica la lotificación, pues ve la forma, en este caso, dar de comer en el momento del ordeño, ¿no? Y ahí es donde le vas a racionar principalmente el elemento más caro,
que sería el concentrado, el grano, etcétera, ¿no? Esa sería la forma, obviamente, más correcta de cómo puedes solucionar eso, pero en el caso de algunos atos donde la comida se da toda en pesebre, pues no tienes la manera, obviamente, de poder hacer eso, ¿no? Y más que nada lo que estás haciendo es el costo, elevando el costo en la cuestión de alimentación. Entonces hay que tener muy, muy claro esa parte. Ya lo veremos esto ya en producción, allá en la alimentación de los animales. Ok, profe, está bueno. Sale. ¿Ya no tienen ninguna otra pregunta con respecto a lo de Bruselas? Para pasar a otro. Profe, yo tengo una. Yo tengo una. A ver, el primero, ¿Guillermo? ¿O quién? Adelante, Guille. Ok, cuando ya ve que son dos pruebas las que se hacen. La primera es para corroborar o para tener el diagnóstico si es reactor o no. Así es, afirmativo. Y la segunda que es ya para la prueba indefinida, la que es la específica, ¿verdad? Mi duda es, cuando se hace la primera prueba para ver si es reactor, ¿ya es obligatorio su reporte? Claro. Mira, es que todo va a depender con qué fin estás haciendo el diagnóstico. Que claro, todos van en el mismo punto, ¿no? Pero aquí por efectos de campaña, ahí no hay reporte porque la misma comisión o la misma, campaña, los médicos que están laborando ahí, ellos la están realizando y ellos tienen que dar el dictamen oficial al productor. Cuando tú haces el diagnóstico fuera de la campaña como médico clínico, entonces sí, la debes de reportar. Si mira, en tal hato o en tal región hay animales obviamente reactores hacia esta prueba y se realizó esta prueba, ¿no? Tú le dices esta prueba. Puede ser la primera nada más. Ya con fines, obviamente, y si no tienes la información, o y más aún cuando tengas la información de que estos animales fueron bacterimizados con la cepa 19, entonces sí, dices, ¿y cuándo fue realizada? Entonces, acorde a la información que les di, por edad, en tiempo después de haber sido aplicada la bacterina, se debe de muestrear el animal. Entonces, si estás dentro de ese rango, que ya pasó ese tiempo y ya muestraste el animal, pues ya la sospecha es mayor de que el animal sí es reactor positivo, o sea, confirmado de que está infectado. Pero también para descartar esa posibilidad, correr la prueba de Rivanol. Para lo que te va a decir la prueba de Rivanol, o sea, lo que confirmas ahí es que la respuesta puede ser por infección de campo, infección nuevamente de la bacteria, o por enfermedad, o por anticuerpos postvacunales. Si es por anticuerpos postvacunales, pues, y estás en el tiempo necesario, pues el animal obviamente todavía está en sospecha. Y hasta que no, vamos a correr otra prueba. Ok, esa era mi duda. Muchas gracias, profe. Bueno, Gerardo. Sí, profe, mi pregunta iba más o menos basada ahí como lo de Guille. Lo que pasa es de que, por decir un hato, una producción lechera, donde exista una posible brote, haz de cuenta que una vaca salió positiva. Sí. Ya una vez saliendo positiva, ¿se le prohíbe al rancho la comercialización del producto como es la leche o se deja que se siga comercializando mientras se hace la prueba a las demás? Mira, ahí más que nada es ética profesional y ética del productor. Y cuando es con fines de campaña, pues ahí se le dan las indicaciones, igualmente con fines nada más clínicos. También se le da la indicación al productor cómo está el caso y qué repercusiones tiene esto y esto otro, ¿no? Ahora, para que tú le puedas prohibir la venta y hacer eso, pues se ocupa pues un papel oficial y ya te vas a meter a muchos rollos, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es
darle las indicaciones acorde a la información certera y ética, y los efectos obviamente que tiene esto y en cuanto a la salud pública y lo de la diseminación de la enfermedad en el hato. Ahora, dices, ¿a quién le estás vendiendo la leche? ¿Qué proceso le hacen? Etcétera, ¿no? Ahora, un comprador de leche, háblese ya de algunas instituciones ya bien definidas, en el caso de Lala, en el caso de Lechera Guadalajara, Danone, etcétera, o la de aquí de Ciudad Guzmán, tienen ciertos parámetros en ese sentido y decir, mira, ¿sabes qué? Por ser leche de este hato, tienes un cierto castigo en la producción, o en algunas situaciones, no te voy a comprar el producto. Ahí ya es por parte del comprador, ¿no? Y ya más específico en el sentido de las compradoras de leche, lo que hacen nada más en ese momento, pues saber cómo está el hato, ¿no? ¿Es positivo o negativo? ¿O es libre o infectado? ¿Por qué? Porque ahí se deben de tomar en cuenta para el procesamiento del producto. En el caso de leche, para subproductos como es el queso, como es la leche fluida para embotellar y comercializar, ¿no? Y darle el tratamiento adecuado. La otra, en el caso del yogur, que es lo más, podemos decir, el riesgo, ¿no? Cuando no la hacen con la leche pasteurizada, ¿no? O todos los productos, ¿no? Entonces le tienen que dar un cierto manejo porque que sepan ellos que viene de ese hato. Porque también, aunque aquí no es tan aplicativo la cuestión de las demandas por parte del consumidor, que diga, me dio Bruselas, ¿eh? Y que tú puedas comprobar que consumiste el producto de tal empresa y metas la demanda, ¿no? Como en el caso de países europeos, en el caso de Estados Unidos, Canadá, en donde tú metes la demanda y si es así, pues te tiene que remunerar o te tiene que actuar, obviamente la empresa tiene que responder. Aquí no, ¿eh? Aquí no estamos todavía con ese tipo de situaciones que se debería de hacer, ¿eh? Entonces, por eso es que estas empresas que mandan productos o comercializan los productos, subproductos de este alimento, pues tienen que tener ese manejo. Entonces, aquí pues, lo que ha habido y se inició aquí en las que venden leche caliente, etcétera, o los que andan litreando la leche aquí para consumo humano, sí les pedían el certificado de actos libres de Brucela y tuberculosis, ¿no? Y que tuvieran ahí su certificado, etcétera. Pero pues tampoco uno como consumidor ni siquiera se fija uno en eso, preguntas, ¿no? Tú lo que quieres es el producto a como venga y es otro detalle, obviamente. Por eso es el alto porcentaje estadístico en los casos clínicos en humanos. De hecho, pues es el principal objetivo de la campaña, ¿no? Ya lo mencionábamos anteriormente. En el caso de la salud pública. La vaca, tú la sigues dejando ahí o las dejas, a veces que ni caso les hace, ¿no? Ya abortó, pues se les hace normal, ¿no? Ya abortó, pues ya nomás esto y lo otro, hay que curarle, normal. La vaca puede morir por otra causa, menos por brucela o tuberculosis, ¿no? Pero el principal problema es esto. Ahora ya lo que mencionaba ahí José Manuel, ¿no? La rentabilidad del animal, cómo le está mermando la producción. Y esto queda muy claro, ¿no? Esto desde un principio lo mencionamos. Un animal sano, pues claro, lógico que te va a rendir más que un animal que tenga cualquier tipo de anomalía. Esto pues es claro. ¿Sale? Oiga, profe. Gracias, profe. Hey. Respecto a lo que dice Don Jera, por ejemplo, si tenemos ahora sí que la producción de cierto número de vacas que están positivas a Brucela, esa leche,
Si supongamos que nosotros como productores la ponemos al mercado a una empresa X, ¿qué tanto, bueno, el valor, ¿cómo se puede decir? Merma. Bueno, Disminuye. la calidad de la leche, ¿qué tanto influye en su precio al final de cuentas? Mira, ese tipo de, vaya, de controversia hubo al inicio de la campaña, y que todos los actos, obviamente, que salían con animales reactores se segregaran y se tenían que ordeñar aparte, y que esa leche no se tenía que combinar con la de las vacas sanas, y que esa leche se le tenía que dar otro desvío, ¿no? Pero otro desvío, ¿a dónde? ¿Ah? ¿A dónde? Lo lógico era que se enviara a una pasteurizadora, porque la pasteurización obviamente le va a disminuir eso. Bueno, a matar pues las bacterias tanto de tuberculosis como de brucela, ¿no? Esa era la situación. Ahora, en precio tenía que haber un ajuste, vaya, un acuerdo en cuanto iba a disminuir, ¿no? Entonces, el simple hecho, pues, de decir, te la voy a pagar a $1, digo, a $1 menos de como estaba, ¿no? Que pudiera hacerlo. Nunca se llegó a una estandarización de precio, ni tampoco se tiene un estándar, así como para decirte, no, pues merma 50 centavos, $1 o $2. Simplemente, por lógica, tendría que ser por abajo del precio de la leche, obviamente, normal, ¿no? Normal, sin infección, obviamente, de Bruselas. Puede llevar algunas otras y de acuerdo a la calidad que estés produciendo en el hato, ¿eh? De lo que se conoce como calidad de la leche. Pero aquí solamente hablando de Bruselas o de tuberculosis, iba a mermar. Ahora, era muy difícil que en el caso de los hatos infectados, ¿eh? Estar separando los animales y ordeñándolos también aparte, o sea, hacia el final, que la recomendación era que al final del ordeño de las vacas sanas se metieran esas vacas. Y luego, la otra, el recipiente en que se iban a ir esa leche, ¿no? O sea, deberían de tener 2 tanques, en el caso ya en actos ya de 100 vacas en delante o un poco menos también, ¿no? Para poder, obviamente, segregar la leche sana. O sea, hay varios factores que se deben de tomar en cuenta y que impacta en el costo de producción. Entonces, pues no se llegó a un acuerdo. Claro, está, y por lógico, obviamente va a ser a menos precio por el manejo que le deben de dar a la leche. O simplemente, de manera general, como les comentaba, o como lo comentaba Gerardo, que el producto, obviamente, proveniente de un hato infectado tiene un menor valor, ¿no? Pues eso es igual lógico. Y hablando ya de leche de calidad de manera general, hablando de células somáticas, hablando de residuos, de materia orgánica, etcétera, todo, agua, vaya, todo con lo que le puedes adulterar. Entonces, en base a esto, y principalmente lo que toman más en cuenta son las células somáticas, ¿no? Con respecto a lo de la mastitis. Entonces, ya leches por arriba de las que dan un rango, ¿no? No quiere decir que la leche de 350,000 células somáticas sea lo normal. Estamos hablando de 200 a 150, ¿no? Hacia abajo. Pero ya ellos todavía ponen un rango superior que de 350,000 células somáticas, y ahí es cuando te reciben la leche al precio que está pactado. Si ya entregas tu leches por arriba de este nivel, entonces ya te castigan en precio, que pueden ser 50 centavos, un poco menos, o hasta $1. Ahora, igualmente, cuando se corrobora en este sentido que sea leche proveniente de vacas o de un hato pues infectado con brucela o tuberculosis, sería igual, ¿no? Se toma el mismo criterio. ¿Sí? Muy bien, profe, está bueno. Bueno, entonces vamos a empezar con otro tema que es con respecto a al aparato respiratorio. Coronavirus. Esos meros. Perdón, al aparato digestivo. Respiratorio ya terminamos, ¿verdad? Ya se acabó el semestre, profe, ya no. Hasta en diciembre. No, hombre, en noviembre se acaba. Sí, pero a finales.
Apenas lo empezamos para pasado mañana. ¿Sí se observa, Ida? Sí. Bueno, principales problemas en la crianza de becerras. Aunque aquí nos vamos a enfocar a la parte digestiva, ¿eh? Y que se conoce como diarrea neonatal o síndrome diarreico neonatal, diarrea diferenciada aguda, etcétera, etcétera, o complejo también, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, hay varios factores, obviamente, que están inmersos en la presentación de este tipo. Obviamente estamos hablando de diarreas en general y a corta edad. Entonces, la presentación de las diarreas es mucho más común, o vaya, la incidencia de este problema son los primeros 30 días de edad del becerro o de la becerra, ¿no? Entonces, aquí más que nada hay inmersos los factores de riesgo, entre ellos ambiental, ¿no? Dentro de los ambientales, ¿no? Y ven aquí, obviamente y esto creo que ya se los he mencionado, cuando hablamos de ambientales, es todo manejo en el hato, ¿eh? Cuando se habla de medio ambiente, entonces sí, es solamente calor, frío, lluvia, seco, etcétera, viento, medio ambiente. Cuando hablamos de ambientales, es todo, ¿no? En este sentido, pues, acorde al sistema de producción, acorde a dónde se encuentra el sistema de producción y el manejo que se lleve de una manera particular en cada uno de ellos, pues ahí se ve reflejado, ¿no? En el animal, pues el propio manejo que tiene, ¿no? Entonces, la incidencia de problemas van a ser muy altos en aquellos sistemas de producción en los cuales el manejo es muy deficiente. Otra sería los tipos de, vaya, las razas que se manejan, ¿no? Y acorde al sistema de producción y al objetivo. Es lógico, ¿no? Y esto es real, que en los sistemas de ganadería intensiva es donde hay más problemas, ¿no? Más problemas. ¿Por qué? Uno de ellos observamos ahí en el A, ¿no? Densidad de población. Ahora, en una densidad más que nada quiere decir la agrupación, ¿no? Lo cercano en relación al área en donde se encuentra el animal. Porque en una población nuevamente de ganadería extensiva, ¿no? Hay una densidad obviamente de estos animales, pero los potreros obviamente son muy amplios, ¿no? En donde la cercanía de animal a animal pues es diferente, ¿no? En alguna horas del día pueden estar más juntos los animales, pero por lo regular obviamente andan separados unos de otros, no como observamos ahí en ese corral, ¿no? Donde están obviamente muy cercanos unos de otros y aparte las condiciones ambientales o medioambientales pues son pues más desfavorables acorde al bienestar animal, ¿eh? Otro de los factores en este caso es la preparación del animal, en este caso hablando de la hembra gestada, ¿no? Ya por ahí les mencionábamos algo anteriormente, ¿no? Entonces, aquí la hembra debe de manejarse, y de acuerdo a la pregunta que hacía ahí Manuel, ¿no? En base hacia la alimentación. Entonces, todos los animales se deben de alimentar en base a su etapa, a su edad, a su etapa productiva, a su estado fisiológico. Entonces, no le vamos a dar de comer lo mismo a una vaca que está en descanso, o vaca seca que se le conoce, en descanso, o sea, que no está lactando. Puede estar gestada o no gestada, pero lo más común es que esté gestada, ¿no? Está gestada. Entonces, a esta vaca se le va a dar una alimentación adecuada. No tiene la misma necesidad que una vaca en producción, pero sí tiene una cierta necesidad para la gestación. Aquí el producto, nada más imagínense esta parte, porque en ocasiones, o vaya, es común que las vacas tengan se manejen erróneamente la nutrición, que dicen, son vacas que no dan leche, están en descanso, al potrero, y potreros obviamente con muy baja biomasa en la alimentación,
los pastos obviamente deficientes en calidad y pues luego vemos las vacas que pierden peso ahí en esa etapa, pero nunca ganan. Es muy difícil que una vaca gane peso en esta etapa. Hablando de tiempo normal, porque hay vacas que si las dejamos descansar 3 meses o 4 meses, esas sí logran ganar peso, ¿no? Pero una vaca que descansa su tiempo normal, sus 2 meses, ¿no? Y no le damos una alimentación adecuada, va a perder peso. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad de mantenimiento, pero tiene una necesidad obviamente de mantenimiento y de crecimiento del producto. Y aparte, al final de esta etapa, la producción de calostro. Entonces, nada más imagínense en el sentido de que a los 7 meses de gestación, el producto en condiciones, o sea, de cualquier raza, obviamente, si ponemos un promedio de peso, pongamos un promedio de 35 kilos del producto. Entonces, a los 7 meses de gestación, alcanza el peso, la mitad de su peso que va a pesar al final de la gestación, que serían los 35. Entonces, está pesando el 50% ahí. Y en 2 meses va a ganar el otro 50%. Nada más imagínense la necesidad que tiene la vaca. Aparte, todo lo demás, ¿no? Entonces, si a esta vaca no le damos un buen manejo, uno de los principales problemas es que el calostro está muy deficiente, tanto en volumen como en calidad. Entonces, aquí obviamente va a demeritar obviamente esto. Y la otra es que si una vaca obviamente está desnutrida, vaya, todo lo que se nos pueda ocurrir en el sentido de una mala preparación, pues va a repercutir desde en el momento del parto. Va a ser un becerro débil, va a ser un parto distóxico, no lo va a poder parir con facilidad y puede morir el becerro antes de parir, o sea, en ese proceso de parto o posteriormente. Y obviamente en el parto, relacionado con esto que les mencionaba, ¿no? Los partos distóxicos, una mala atención en el parto, etcétera, ¿no? Y lo otro, ¿no? Lo del medio ambiente, el clima, humedad, lluvia, ¿no? En el caso de calor, concentración de excretas, la suciedad, etcétera. Todo eso, obviamente, son factores, obviamente, de riesgo. El segundo, la propia becerra, ¿no? Si la vaca tuvo una mala nutrición en esa etapa, pues por consiguiente, la becerra va a tener una deficiente o nula inmunidad, tanto específica como no específica. Recuerdan ahí lo que mencionaba, ¿no? Específicas son aquellas enfermedades que se le diagnosticaron a la vaca, con la cual fue expuesta, ¿no? O principalmente bacterinas o vacunas que se le haya aplicado a la vaca. Entonces, con eso tenemos ya una información específica, ¿no?, de esta inmunidad. Y la no específica, pues con todo aquello que haya sido expuesto al animal y que no lo sabemos, ¿no? Entonces, es transmitida vía calostral a la becerra. Pero si esto fue deficiente en cuanto a la nutrición a la vaca, en cuanto a todo su manejo general, pues obviamente esto se va a ver mermado. Y por otro lado, pues esto, no nos escapamos. Y más en condiciones desfavorables o un mal manejo. Entonces, estos siempre van a estar al acecho. Las infecciones virales, bacterianas, protozoarios, parásitos, etcétera, etcétera. Entonces, si no tenemos o no disminuimos esta carga infecciosa y no disminuimos o corregimos los factores anteriores, pues obviamente esto va a estar más expuesto. Por lo tanto, la mortalidad de los animales, en este caso, mortalidad perinatal o durante o posterior al nacimiento de la cría, pues esto se va a ver reflejado por diferentes problemas, ¿no? Tanto respiratorios, digestivos, desconocidos, otros, depredadores, durante el parto o por los factores ambientales.
Y vean ahí los porcentajes, ¿no? Que son representativos en todos, ¿no? En todos. Desde un 9 hasta un 20. Y de lo que estamos hablando, un 15. Y de lo que hablamos anteriormente, un 17. Pero pues ahí están inmersos todos los factores, ¿no? Entonces, es obviamente preocupante. Y en base a las enfermedades y a los agentes etiológicos, vean aquí en esta información, ven en relación a todo lo que están inmersos, algunos de ellos ya los tratamos principalmente con efecto a otros órganos, lo que es el aparato respiratorio, pero hay otros que tienen más efecto digestivo o específicamente digestivo, como es E. coli, Coccidia, Salmonella, algunos micoplasmas, Cryptosporidium y Histophilos somnus y otros virus, ¿eh? Que tienen efecto depresor al sistema inmunológico y que tienen un efecto más hacia la parte respiratoria, reproductiva, pero también un efecto digestivo, ¿eh? Por la inmunosupresión o un efecto directo o secundario como es diarrea viral bovina, ¿eh? En el caso de coronavirus y rotavirus, estos son específicamente digestivos, ¿eh? Lo que es coronavirus sí tiene relación con la parte respiratoria. Y vean en la cuestión de edad del animal. Entonces, los primeros 20 días es obviamente lo más crucial y todos los microorganismos obviamente están presentes en esa etapa. Vaya, la incidencia de estos microorganismos es alta. Otros, no todos, se mantienen a lo largo de la vida del animal. Algunos, como flora normal, como en el caso de bovinos adultos, lo que es coronavirus y rotavirus pueden estar como flora normal y estar eliminándolos principalmente vía excretas y estar contaminando a los animales jóvenes. Lo que es la coccidia, aunque aquí solamente en este caso, aquí nos hacen mención que a partir de los 25 o 30 días, pero informaciones actuales se ha descubierto y hay una alta incidencia de coccidia ya en animales jóvenes. Y todo esto, pues obviamente es a través del tiempo, la capacidad que ha tenido este microorganismo de adaptación y obviamente hacerse más patógeno a temprana edad. Esto pues obviamente relacionado con su ciclo biológico, principalmente por su periodo de incubación que es largo, pues anteriormente así se consideraba, pero actualmente ya hay casos más a temprana edad. Entonces hay que considerarlo también ya más hacia acá, ¿no? Entonces, lo que me parece que no está aquí, lo que es Clostridium, ¿no? Hace falta aquí también en esta gráfica, pero Clostridium, específicamente la cepa Clostridium tipo C, porque hay otros Clostridium, en el caso de Chabuel, Septicon, etcétera, tienen otro comportamiento, ¿no? Y más que nada es de tipo, la patogenia es diferente, no a aparato digestivo, sino principalmente a músculo, ¿no? Que son otras enfermedades y que por ahí ya tienen información ustedes, lo que es edema maligno, carbón sintomático, etcétera, ¿no? O fiebre carbonosa. Bueno, sin combinarla en este caso no relacionándola con antrax, ¿no? Porque antrax es bacteriana, de otro tipo de bacteria. Bueno, en base a esto que les mencionaba y en base a la mortalidad perinatal y relacionado con la gráfica ahí en círculo que veíamos, pues esta mortalidad que es de 0 a 24 horas, ¿eh? O en el primer día, está relacionado principalmente por estas causas, ¿no? En el caso de periparto, principalmente las primeras 24 horas, ¿no? En el sentido
podemos hacer mención en el sentido de la distosia, o inanición también, pero principalmente distosia, de 0 a 24 horas. Y ya lo que se refiere a la primera semana o segunda, cuarta semana o hasta los 20 días o hasta los 30, pues obviamente considerando los demás, ¿no? Por inanición, aquellos becerros que, hay algunos becerros, bueno, dentro de la misma distosia, hay un estrés en el animal y que sea una causa de que el animal no quiera comer, o por efecto de dolor, por efecto de alguna alteración en el momento de la extracción del producto. Y hay animales solamente que se rehúsan a comer, ¿no? Hay animales también que nacen con una deficiencia en el apetito, aún naciendo de manera normal. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Pero la otra es de aquellos animales que por ciertas circunstancias o factores obviamente que bloquean la alimentación en el animal. En explotaciones extensivas, principalmente de doble propósito o en sistemas de producción doble propósito familiar, en algunos de semi-especializado, los factores que pueden estar interfiriendo que el animal consuma puede ser ubres muy descompuestas, muy bajas, y que no pueda el becerro obviamente sujetar la teta. Otra es de que las tetas sean muy largas y muy gruesas. Otras por problemas de la vaca o problemas de ubre con respecto a edemas posparto muy pronunciados y que esto le cause mucho dolor a la vaca y que no se deje amamantar. Otra es por el instinto maternal de las vacas, que sean un instinto muy disminuido o nulo y que no les den de comer a las vacas. Otras en explotaciones, pues se puede dar tanto en explotación extensiva como intensiva, y que las vacas paren obviamente en corrales comunes, me refiero a donde están más animales, y que hay vacas con un instinto maternal muy desarrollado, muy alto, y que les quitan los becerros a las vacas, y que no dejan que le mame a la propia vaca, sino a esa vaca. Pueden ser vacas que no estén en producción, que ya están en descanso, sean vacas que están en producción, que tengan otros becerros o que no tengan becerro, pero lo que va a consumir ese becerro recién nacido va a ser leche y no calostro. O que sea un becerro que se salió del corral, etcétera, por otras circunstancias que no comió. Entonces, la inanición. La enteritis propiamente, pues por infección principalmente, ¿no? Por cualquiera de los microorganismos que vamos a ver ahorita. La neumonía o pulmonía o complejo respiratorio, aunado a la inmunosupresión viral y a la invasión bacteriana y el proceso obviamente respiratorio. Y a lo que les comentaba, ¿no? Clostridiasis, principalmente que es el Clostridium tipo C, que en los bovinos se encuentra como flora normal en el cuerpo, y que por todas las circunstancias o factores de inmunosupresión o algunos otros daños por otro tipo de microorganismos, se vuelve patógeno y empieza a causar daño, principalmente la irritación de la mucosa, necrosis de la mucosa, perforación de las asas intestinales, etcétera, y obviamente problemas fatales, ¿no? Ahora ya hablando específicamente de los microorganismos, en este caso el primero sería el rotavirus, que es causante de problemas diarreicos, ¿no? Y a temprana edad. Hablamos ahí de 3 días hasta 2 semanas, ¿no? Aunque ahí se hace mención que a los 2 o 3 meses ya microorganismo se puede volver, puede disminuir la carga o volverse a patógeno, porque les comentaba en el caso de los animales adultos, puede permanecer como flora normal, o en animales que se han recuperado, animales jóvenes que se han recuperado de la infección, quedan como portadores asintomáticos también, ¿no? La vía de transmisión es vía oral. Se hace mención ahí fecal u oral porque se elimina por las heces en los animales infectados, principalmente, también por la vía oral,
principalmente coronavirus, pero este es más de tipo fecal, en donde contamina las instalaciones, contamina alimentos o el medio ambiente, y entonces el animal obviamente se va a infectar vía oral. Cuando llega ya al organismo, que ya venció las barreras locales y barrera humoral o aún hasta la mediada por células, pues obviamente ya empieza su proceso de desarrollo, de multiplicación, empieza a producir toxinas y obviamente por todo el comportamiento de invasión viral empieza a provocar los daños a las vellosidades intestinales, a la mucosa, y empieza la deshidratación, obviamente extravasación de líquido corporales hacia la luz intestinal, provocando obviamente lo que conocemos como diarrea. Que esta diarrea, como característica física, es mucohemorrágica, verdosa. El efecto obviamente está en intestino delgado principalmente. Este virus, como les decía, cuando es excretado, vaya, que esté en el medio ambiente, pues puede permanecer durante varias horas o hasta semanas, días, de acuerdo a ciertas condiciones favorables, húmedas y con temperaturas obviamente adecuadas, por varios días, aún hasta, se hace mención, hasta 4 meses, ¿no? Siempre y cuando las condiciones lo favorezcan. Y lo que les comentaba, ¿no? Los becerros que se vuelven a reinfectar o aún que sean tratados y que hayan curado, entonces pueden ser portadores asintomáticos. Los anticuerpos del becerro, en este caso, pensando en el sentido de un becerro joven, pues no tiene anticuerpos, ¿no? La única protección obviamente es la consumida vía calostro, la cual la inmunoglobulina A es la que protege contra este microorganismo, pero tiene una duración de 48 a 72 horas, que claro está, consumiendo el calostro en cantidad, en calidad y en tiempo, pues obviamente vamos a tener una mayor seguridad de que el becerro no se enferme. Pasado este tiempo, pues ya el animal pues solamente tiene un poco más o empieza o inicia a trabajar su sistema inmunológico, y obviamente por como sigue el animal obviamente alimentándose, ya no con calostro, pero ya con el alimento adecuado, pues esto también le ayuda bastante a protegerse. Y claro, sin descuidar obviamente todo el manejo, ¿no? Porque si el manejo está deficiente, pues obviamente existe la posibilidad de que contraiga otro tipo de infecciones el animal, y esto se complica con problemas respiratorios o algunos otros, porque las bacterias, recuerden que son oportunistas, y entonces reinfectarse pero con otro microorganismo. Entonces, la importancia de esto es la ingestión de calostro, ¿no? Por lo tanto, es de importancia en la preparación de la vaca, como les mencionaba anteriormente, ¿no? Entonces, los calendarios de vacunación, ¿no? Hay vacunas que contienen antígenos contra este tipo de microorganismos, entonces hay que utilizarlas. En el momento del descanso de la vaca hay que aplicarlas, ¿no? Todo va en relación a la incidencia de las enfermedades, incidencia de casos. Pero entre más prevenidos estén, pues obviamente la incidencia de casos va a ser baja. Entonces hay que tomar en cuenta todos los factores, obviamente, de manejo. Como observamos ahí, vemos ciertas condiciones, pues, no tan aptas para los animales, pero se hace lo que se puede, pero no haciéndole a la flojera, ¿no? Porque en ocasiones, más que nada, es la flojera, no la intervención, obviamente, de las recomendaciones, y el acúmulo ahí de excretas, el acúmulo obviamente de humedad, etcétera, etcétera, por una mala higiene o no seguir las recomendaciones como tal. Estas son las instalaciones con las que se cuenta, pues hay que tenerlas de la mejor manera, ¿no? No es, no, esto no es apto para eso, las vamos a tumbar, las vamos a hacer con lo que se cuenta, puede ser nada más la limpieza, ¿no? Vemos ahí problemas de diarrea, ¿no? Los animales obviamente en fase terminal, vean cómo quedan, ¿no? Deshidratados, con efectos ya
nerviosos, donde el animal obviamente echa la cabeza hacia atrás, empieza en movimientos de remo, de nado, etcétera, por efectos nerviosos. Ya las deposiciones ahí diarreicas. Entonces aquí hay que tener muy en cuenta todo ese tipo de situaciones. Ahora, la diarrea podemos, vaya físicamente, acorde a la alimentación del animal, hay que tomar en cuenta la coloración y hay que tomar en cuenta la consistencia. Entonces puede haber heces, en un animal normal puede estar flácidas, pero todo va a depender del estado del animal y va a depender de la alimentación que está recibiendo. Entonces una diarrea hay que considerarla ya líquida y entremezclada con secreciones sólidas o totalmente líquida, porque en ocasiones, si no tenemos también mucha convivencia con los animales o el conocimiento de este tipo de físicamente de las diarreas, y estamos hablando de animales muy jóvenes, ¿verdad? En el caso de 2, 3, 4, 5, 10 días, y confundimos una secreción a lo que se le conoce con el nombre de meconio, o las primeras secreciones del becerro recién nacido, y las confundimos en ocasiones con diarrea. Entonces, el meconio puede estar desde una textura o consistencia de dura, blanda, hasta ligeramente líquida en ocasiones, ligeramente ligera, pero va a ser un alimento sólido, una secreción sólida, una heces sólida, en donde está blanda. Y la coloración obviamente se la va a dar el calostro. Hay unas eyecciones obviamente que vienen ya desde anterior a la alimentación del calostro. Y entonces esas secreciones son de oscuras o cafezosas ligeramente, casi como los zapatos que tiene ahí esa persona, así de esa coloración. En algunos casos, cuando son ese tipo de eyecciones antes del calostro, o verdosas también, pero son pastoso, gelatinoso, así plegables. Y ya el calostro, ya el meconio tiene que ser, o sea, las siguientes eyecciones, van a ser de tipo coloración de calostro, amarillentas. Y no es tan común, no es muy común que un becerro tenga eyecciones así en el primer día. Pues no es tan común, sí las hay, aún hasta en el momento que se está haciendo la extracción, por ahí puede el animal obviamente por presión echar esa eyección, pero es la que les digo que es color de tipo verdoso o cafezoso, como los zapatos, ¿no? El color de los zapatos. Pero hay que hacer esa diferenciación de la diarrea. ¿Por qué? Porque hay becerros que al segundo día ya tienen diarrea. O hay productores, ¿no? Dice que nacieron ya con diarrea, o las becerras enlechadas que les llaman, ¿no? O becerros enlechados. Y vean ese tipo de coloraciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en el diagnóstico de las diarreas. Ven ahí líquidas, ¿no? Bueno, el coronavirus. Vean, ya es una presentación un poco más tardía, ¿no? Intermedia a la anterior y más tardía. La anterior es de 2 a 10, en este caso son de 5 a 20. ¿No? La transmisión igual, pero donde les comentaba que ya tiene un comportamiento también de tipo respiratorio por aerosoles. ¿No? Puede resultar en gastroenteritis, obviamente con infección respiratoria, que es lo que les comentaba, ¿no? Presenta poca variedad antigénica. Por eso aquí en la relación tanto vacunal, pues no es tan específica, ¿no? Acorde a esto, ya tiene en el anterior solamente el intestino delgado, ya está incluyendo el intestino grueso y provocando una enterocolitis, ¿no? En esa porción del intestino grueso. Es mucohemorrágica severa, o sea, aquí hay más de tipo moco y hemorrágica, ¿no? Y obviamente el color es amarillo dorado,
obviamente con estrías sanguinolentas, ¿no? A diferencia del anterior, que era hemorrágica verdosa. Reservorio, es lo que les comentaba en el sentido de los animales asintomáticos, ¿no? Que están eliminando el virus principalmente por excretas y en este caso de coronavirus también por vía respiratoria. La persistencia, pues obviamente es un virus obviamente que no resiste altas temperaturas ni tampoco medio ambiente seco. Entonces va a depender de esos factores para que se mantenga viable, ¿no? Entonces, de igual forma, dice que la excreción viral aumenta en el parto, ¿no? Los becerros recuperados pueden eliminar el virus por meses. Eso ya se los comentaba, ¿no? Vean la tipo de diarrea, ¿no? En los animales. Animales obviamente deshidratados, hay recumbencia, también puede haber acúmulo de gases, principalmente en abomazo y las asas intestinales, cólicos, ¿sí? Y también el animal puede morir también por paro respiratorio, ¿no? Aparte por todo lo que le está causando por la patogenia de la enfermedad. Vean ahí becerro ya muerto, ¿no? Esta complicación con el respiratorio, ven ahí cómo está jalando aire por la boca, ¿no? Y las lesiones a la necropsia, principalmente el intestino delgado, ¿no? La enteritis, o si hay combinación con Clostridium, la necrosis. Entonces, el principal efecto es a las vellosidades intestinales. Entonces, de acuerdo a la patogenia de la diarrea, pues hay esa irritación, hay ese daño, tanto a la mucosa como a las vellosidades intestinales. Entonces, la absorción de líquidos hacia el interior, o me refiero a la captación de líquidos para hidratación, pues está obviamente bloqueada o disminuida, dependiendo del grado de daño y del proceso de diarreico. Entonces, es a la inversa. Toda la extravasación viene de la parte interna hacia el exterior, hacia la luz intestinal, y por eso es que viene ya el proceso diarreico, que claro, incluye o está incluyendo varios procesos, en este caso conociendo la patogenia de la diarrea, ¿no? Todo lo que está involucrado ahí. Entonces, acorde a estos daños que tiene aquel animal, pues solamente hay que pensar en cómo tratar esto, ¿no? Y toda la patogenia obviamente que está sucediendo en el internamente en el animal a consecuencia del daño, ¿no? Y los eventos de eyección, ¿no? Hay enfermedades, o vaya, en este caso los agentes etiológicos, es muy característico en algunos que hagan mención que solamente hay 2 o 3 eventos diarreicos, en otros son muy profusos y obviamente bastantes, ¿no? Todo va a depender del comportamiento de la patogenia del microorganismo, ¿no? Vemos ahí esto, ¿no? Ahora, en este caso, ya hablando de las bacterias, pueden encontrarse también procesos diarreicos donde solamente incluya el problema de infección bacteriano. En otros puede estar combinado con tanto uno o de los 2 virus anteriores o virus que están ocasionando problemas específicamente en otros órganos, pero que también abren la ventana o facilitan la entrada de las bacterias. Recuerden que las bacterias son oportunistas y están en espera de, ¿no? Ahora, en este sentido, una infección obviamente en donde el caso sea salmonela, ¿no? Y que se diagnostique salmonela. Claro está ahí por el conocimiento previo que tenemos que pueden estar inmersos los virus, ¿no? Pero pensando en que solamente sea pura salmonela. Existen pues una gran cantidad de serotipos, pero los que afectan principalmente al bovino son estos que están ahí mencionados: Typhimurium, Newport, Montevideo, Dublin y Anatum, ¿no? Son los más comunes.
Hay características propias del agente, en este caso que es facultativo y que acorde a eso, pues tiene un cierto poder de adaptación a diferentes medios, ¿no? A ciertas características medioambientales. Vaya pensando en uno que puede ser tanto aeróbico como anaeróbico, ¿no? O a medios ambientes ácidos o alcalinos, etcétera. Eso es lo que quiere decir facultativo. Y la presentación es también temprana a edad, 7 a 12 días, y también obviamente es causante de procesos diarreicos y que esta bacteria, de acuerdo a su comportamiento, logra atravesar la pared intestinal y obviamente hacerse sistémica, tanto como bacteria o como toxinas, ¿no? Y obviamente la transmisión es oral, ¿no? Por lo tanto, su efecto es en la mucosa. Produce enterotoxinas y endotoxinas y es invasiva, ya les comentaba esto, ¿no? La diarrea es de tipo secretoria, hay inflamación, ¿no? en la mucosa intestinal, hay una enteritis, por la propia bacteria y por las toxinas que está produciendo. La bacteria, como les mencionaba, logra penetrar hacia el organismo, hacerse sistémico y obviamente produciendo también ahí toxinas, ¿no? Tiene ciertas características en el sentido, dice que su naturaleza intracelular la protege del daño de los anticuerpos. Entonces, tiene esa característica de protegerse dentro de la célula, aún de los dentro de los macrófagos, y estar se protegiendo de los fármacos que sean aplicados al animal, ¿no? Entonces es una característica que tiene, por eso la ha dificultado en su caso de respuesta de los casos clínicos. Infecta tanto intestino delgado como intestino grueso y pueden quedar secuelas en el animal, ¿no? Acorde a la agudeza o al grado del caso clínico, tanto como problema como puede invadir tejido pulmonar, también causando una neumonía, y a regiones articulares, a tejido nervioso en el caso de las meninges, en meningitis, y causar necrosis también, principalmente por las endotoxinas. Vean ahí el tipo de diarrea diferente a los dos anteriores. Diarrea, aunque hay unas ciertas sinonimias que también se hace mención en colibacilosis, nada más que en colibacilosis es más de tipo amarillenta o clara, que esta. Aquí es diarrea blanca, entre blanca, amarillenta y también con estrías sanguinolentas, tanto por la irritación, la enteritis que está causando ahí en la mucosa. Puede haber descamación de tejido también, ¿no? Esta es la colibacilosis, que es obviamente un problema muy diferente a la colibacilosis en otras especies o aún en humanos, ¿no? Entonces, aquí más que nada es un problema muy incidente en la recría, ¿no? Y principalmente, como les hacía mención a un inicio, en ganadería intensiva. Es una bacteria obviamente muy ofensiva. ¿Por qué? Porque hay esas dos razones que se mencionan ahí, ¿no? Hay dos tipos de presentación, ¿eh? Tres formas de presentación acorde a la patogenia y acorde a las cepas de la bacteria que la está produciendo. Entonces, la forma septicémica, la forma enterotóxica y la forma entérica. Acorde a las razones que les mencionaba, por la cual el bovino es muy sensible, la incidencia de la enfermedad es alta en los bovinos, es por esto.
es la sensibilidad de la especie a la endotoxina de E. coli, ¿no? O Escherichia coli. O sea, los bovinos son altamente sensibles a estas toxinas, o vaya, a la bacteria en sí. Y la otra es de que esto ya lo hemos platicado varias veces, o lo hemos mencionado, que el bovino, para su supervivencia, está a expensas de la inmunidad transferida vía calostral. Entonces, esto ya lo habíamos visto, que es el seguro de vida del bovino, es el calostro. Un becerro que no consuma calostro, es un becerro en alto porcentaje a morir, porque puede ser invadido por cualquier tipo de microorganismo. No va a tener defensas. Entonces, esas son las razones, obviamente, de que la presentación de la colibacilosis y, obviamente, de la forma de presentación. En la colibacilosis septicémica es presentada por varios serotipos, pero principalmente por que son serotipos M de la colibacilosis. O sea, las tres formas de presentación son causadas por colibacilosis, pero colibacilosis como tal tiene varias cepas, o varios tipos de, especies o géneros, como gusten, pero aquí vamos a hablar en este caso de cepas, ¿no? Entonces, hay varios serotipos, pero principalmente los serotipos M son los que causan esta forma de presentación de colibacilosis, la septicémica. Entonces, la transmisión va a ser oral, o sea, el animal se va a contaminar vía oral. ¿Por qué? Porque va a consumir alimento contaminado, leche principalmente, o utensilios que están contaminados, que no fueron bien higienizados, y el medio ambiente. Esta bacteria ingresa al intestino o a vía respiratoria. Va a provocar, obviamente, esta bacteria, estamos pensando principalmente la vía oral, que se vaya a intestino. Entonces, esta bacteria va a empezar a causar un cierto daño. Si es en la vía respiratoria, pues de igual forma, ¿no? Pero aquí pensando en la forma digestiva, esta bacteria se va a posicionar, obviamente, en las criptas o en las vellosidades intestinales y empezar a provocar irritación. Pero por esta irritación que causa ahí, se empieza a producir el proceso diarreico. Pero el principal problema de este tipo de colibacilosis es que la bacteria se empieza a reproducir ahí y empieza a producir una toxina, la cual logra penetrar tanto la bacteria como la endotoxina, y obviamente también ya cuando esta está recirculando, también se reproduce y empieza a producir también endotoxina, de las dos formas. El principal problema es que la bacteria va a ocasionar daños a otros órganos o tejidos, no así de la vía digestiva, sino a otros órganos. El efecto primario fue la irritación intestinal. Y ahí es donde sobreviene un proceso diarreico, donde las eyecciones pues obviamente pueden ser 1 o 2 eyecciones diarreicas y posteriormente ya no, por el grado obviamente, y vaya el rápido curso de la enfermedad. El principal efecto es a hígado, a corazón y a cerebro, y por eso es que sobreviene la muerte del animal. El curso es muy rápido y mortal, y obviamente la muerte sobreviene de 6 a 48 horas. Entonces, no da tiempo aún casi ni de ver síntomas en el animal, ¿no? Observamos ya los animales solamente que están en proceso ya terminal y que tenía diarrea, murió de diarrea porque vemos esos eventos. Y en ocasiones no hacemos las necropsias y no nos damos cuenta, obviamente, del daño, obviamente, que pudo existir o la causa como tal, ¿no? El animal hay recompensa de depresión, fiebre,
variable, 1 o 2 episodios diarreicos, la muerte, la mortalidad obviamente es del 100% por la agudeza del caso. La morbilidad es variable, entonces aquí en este caso también la importancia del calostreo. Un becerro que no ingirió calostro o ingirió calostro muy poco, en cantidad, en calidad o a destiempo. Entonces, pues el becerro obviamente se va. Y si hay la bacteria o si ingirió la bacteria, pues obviamente esto va con esto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en este sentido porque acorde al manejo que se debe de hacer en el animal o en el momento del parto o antes del parto es que haya una área, obviamente, donde no esté tan contaminada, una de materia orgánica, la otra de humedad, lodo, etcétera, etcétera, y que esto sea un factor, obviamente, donde ahí se infecta el becerro. Una de las situaciones es que esto va casi para todas las enfermedades, pero ya que estamos viendo esto, cuando nace el becerro, pues el primer contacto que tiene con el medio ambiente es con el hocico, ¿no? Porque es lo primero que sale en un parto normal, ¿no? Es lo primero que sale. Y el primer contacto con el animal, obviamente, es común o vaya una alta incidencia que las vacas paren cuando echadas, ¿no? Echadas. Entonces, el primer contacto que tiene es con el suelo. Y si este suelo o esta superficie está contaminada, pues casi por seguro ahí es donde agarra la infección, ¿no? Esa sería una. La otra, el motivo de separar inmediatamente, vaya, un cierto tiempo razonable, 15, 20 minutos después de nacido el becerro, de separarlo de la madre, ¿eh? Es con el fin de que este becerro o becerra, pues disminuir ese factor de infección. ¿Por qué? Lo primero que va a hacer el becerro es querer separar, ese instinto de querer comer. Entonces, en el momento de andarse levantando, si donde está ahí, pues las condiciones no son favorables, pues ya se cayó y ya metió el hociquito ahí en el lodo, vaya, tuvo ese contacto. La otra, ya logró pararse y ya anda caminando y lo primero que hace es buscar la comida. Por instinto, pues solamente va a andar buscando a la vaca o a otras vacas que se empiezan a arrimar ahí y le empieza a chupar en cualquier parte del cuerpo. Y esto, factor de infección. Y luego la otra, llega a la teta y si esa teta está contaminada, pues es lo primero que va a ingerir, ¿no? Y entonces, en el momento, pues va a ingerir ya calostro y va a ingerir eso, pero poco antes, si entraron primero bacterias y esas se posicionaron obviamente en la mucosa, pues ya cuando llegan las inmunoglobulinas, pues posiblemente estas ya están reproduciéndose o ya pasaron al torrente sanguíneo, ¿no? Como es el caso de esta bacteria. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en todo ese tipo de manejo, ¿no? Que ya obviamente estamos hablando de una cierta profilaxis. No existe tratamiento eficaz. O sea, la bacteria obviamente es sensible a una gran cantidad de fármacos, pero por la agudeza del caso, pues obviamente no da tiempo de dar un tratamiento. Tratamiento preventivo, pues claro, ¿no? Principalmente inmunoglobulinas, el calostro. Existe una herramienta, y creo que se las mencioné la vez pasada, hay inmunoglobulinas comerciales que vienen en presentación jeringa o en algunos otros recipientes, y esta se le tiene que dar antes de la toma del calostro. Si ven ahí el becerro se le está dando antes de que se paren, que ya se separó de la madre, ya se arrimó ahí donde va a estar, donde están las jaulas, y ya se le está dando ahí al becerro, ¿no? Entonces, debe de ser en el tiempo más, obviamente, corto, ¿no? La ingestión de calostro, sea de manera natural o, en este caso, claro, que el becerro de manera natural hasta que se para y hasta que encuentra, ¿no? Pero si tiene un apoyo ahí del encargado, pues más rápido va a encontrar la teta, ¿no? Y en este caso, igual. Pero que también los recipientes o las mamilas, pues estén limpias, ¿no? Si no, también esto dificulta. Bueno, hasta aquí yo creo le vamos a dejar para ya no enfadarlos más.
y para la próxima le continuamos ahí en este proceso. Sigan leyendo, espero que no le estén haciendo al flojo, ¿verdad? Porque no hay otra. Hay que echarle chingadazo, profe, usted no se agüite. No hay de otra. Ustedes son los beneficiados o los Ok, perjudicados. profe, está bien. De hecho, entonces,